Ya, por favor. Vamos a empezar. Bueno, continuando con la función tubular, porque esto también es parte de la función tubular, vamos a ver el proceso de concentración y dilución urinaria. Tiene que ver dónde se lleva a cabo el proceso de concentración urinaria en el túbulo renal, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Quiénes intervienen ahí? Va a intervenir el asa de Heile. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que algo interviene el asa de Heile? Va a intervenir los vasorrectos y van a intervenir el túbulo colector y el intersticio, o sea, lo que rodea el túbulo colector. Entonces, todos esos son elementos que intervienen en el proceso de concentración de la orina. Yo le he puesto en concentración. ¿Qué significa concentrar y diluir la orina? El riñón tiene la capacidad de concentrar la orina y de diluir la orina, vale decir, le llega, hemos dicho, al riñón para ser analizado el plasma. Y el plasma tiene una determinada osmolaridad. Entonces, una determinada concentración osmolar. Y esta es la osmolaridad del plasma, que ya se conoce. ¿Cuál es la osmolaridad normal del plasma? 300 milosmoles por litro, que es la osmolaridad del medio interno. Esto es lo que tiene. Y luego después, en las orinas, sin embargo, o sea, todo lo que está en la orina en realidad ha venido del plasma, ¿no? Es el trabajo que hace el riñón y que al final elimina la orina. Y las orinas, ¿qué osmolaridades pueden tener? Pueden tener, no es una sola osmolaridad, sino una gradiente, una especie de gradiente osmolar, de 50 milosmoles a 1400 milosmoles. Esos valores pueden tener. O sea, cualquier valor dentro de eso, de 50 a 1400 milosmoles por litro. Esta es la osmolaridad mínima de la orina. Osmolaridad 50 milosmoles por litro. Y esta es la osmolaridad máxima, 1400 milosmoles por litro. Máxima y esta es la osmolaridad mínima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si tiene 50 milosmoles, una orina que tenemos ahí, esta orina tiene menos osmolaridad que la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha diluido, ¿no? El riñón ha diluido el plasma, prácticamente ha diluido. Y de acá tiene una osmolaridad mayor, por lo tanto se ha concentrado. Entonces, esta es la capacidad que tiene el riñón, partiendo de una osmolaridad determinada, de concentrar o de diluir el plasma. ¿Y esto está relacionado con qué? ¿Cómo concentra o diluye? Depende, generalmente está relacionado con los volúmenes de agua del organismo, ¿no? Si hay mucha agua en el organismo, está hidratado, entonces generalmente va a tener una orina diluida. Pero si hay poca agua en el organismo está concentrado, va a tener una orina muy concentrada, ¿no? Y graduaciones dependiendo de qué tal es el grado de hidratación de la persona. Bueno, ¿de qué depende la máxima concentración urinaria? Aquí lo más importante, vemos, es a cuánto puede concentrar la orina, porque de eso significa el ahorro de agua y la posibilidad de vivir el déficit de agua. ¿Y de qué depende la máxima concentración urinaria? Depende de la longitud de asa de Heile. Esta es, o sea, cuanto más larga es el asa de Heile, más va a poder concentrar. Y esta máxima concentración urinaria varía en las diferentes especies animales, es decir, en el hombre es 1400 milosmoles por litro, pero en otros animales, sobre todo aquellos que tienen que vivir en el desierto sin agua, pueden llegar a concentraciones hasta 6.000, 8.000, 12.000, pueden llegar más, lo que significa que va a poder ahorrar más agua. Y al ahorrar más agua puede vivir más tiempo sin ingesta.
Entonces en el humano no, es 1400. Bueno, y depende de la longitud de años. ¿Qué fenómenos se llevan a cabo? ¿Qué proceso se lleva a cabo en el organismo cuando hay un déficit de agua? Para salvarnos de la deshidratación. Ustedes en parte lo conocen, porque se trata de la liberación termoantirética y ustedes lo han estudiado en endocrino, ¿no? Entonces, veamos. ¿Qué pasa cuando la persona está deshidratada? O sea, cuando hay déficit de agua. La razón de la deshidratación puede variar, ¿no? Puede ser que la persona no tomó líquido, que la persona tuvo un proceso diarreico, un proceso febril, o sea, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, eso hace que los líquidos del organismo disminuyan. Por lo tanto, la concentración osmolar va a aumentar. Entonces, si los líquidos era de 300 milosmoles, en un estado de deshidratación o de falta de agua o balance negativo de agua, la osmolaridad va a estar por encima de los 300 milosmoles. Eso significa que hay un cambio en un parámetro del medio interno y entonces tiene que haber un arreglo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que sucede? Hay que darse cuenta de que el organismo tiene que darse cuenta de que hay ese cambio. ¿Quiénes se dan cuenta de que hay ese cambio? Los osmoreceptores. Recuerden, los osmoreceptores son receptores de osmolaridad o de concentración osmolar, que están en el hipotálamo. El hipotálamo, en la base del cerebro, ¿no? Es una región nerviosa, por lo tanto, esas células son neuronas. Esto de acá lo tenemos agrandado acá. Entonces, estos son los osmoreceptores. Es una neurona que va a captar las variaciones de osmolaridad que existen alrededor de ella. Entonces, si aumenta la osmolaridad, como es una célula nerviosa, inmediatamente se estimula y manda este estímulo eléctrico y señal eléctrica a otras neuronas. Estas neuronas son productoras de hormona antidiurética. Liberan la hormona antidiurética en la sangre y esta sale a la sangre y de la sangre circula. ¿Hacia dónde va a circular esta hormona antidiurética? Hacia el riñón. ¿En qué parte? Al nefrón. ¿Qué parte del nefrón? Tubo distal y colector, porque son los que tienen receptores para la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a unirse al receptor, va a producir cambios en el interior de la célula y estos cambios significan, ¿qué cosa? Que hay una proteína que se denomina aquaporina, concretamente la aquaporina 2, que es la que responde a la hormona antidiurética, y se van a instalar en la pared. ¿Qué son estas proteínas? Son unas proteínas que tienen como una especie de poro por donde va a poder permitir que se al instalarse en la pared, como si quisieran varios huequitos por donde va a salir el agua, que permite entonces salir el agua. Entonces ahí tenemos este mecanismo, ya lo conocen, ustedes saben, han estudiado hormona antidiurética, ustedes saben que la hormona antidiurética estimula el receptor, estimula la producción, la osmolaridad, estimula el receptor, estimula la producción de hormona antidiurética y se llega y actúa aquí y reabsorbe agua. Ahora, para que reabsorba agua, necesariamente tiene que el intersticio. ¿Cuál es el intersticio? Es el espacio que rodea al tubo. Esto es vacío. Este intersticio tenga una gradiente osmolar, o sea, tenga una gradiente de osmolaridad que vaya desde 300, que es la osmolaridad del plasma, hasta la máxima osmolaridad que es al fondo de la médula, que es de 1400, o sea, 300 a 1400. ¿Para qué? Para que se produzca la reabsorción del agua. Si no existe esta gradiente osmolar, no hay reabsorción de agua. Hemos indicado que en la médula hay una gradiente osmolar, ¿cierto? O sea, toda la corteza, si en la corteza nosotros sacáramos líquido y midiéramos la osmolaridad, toda la corteza tiene la misma osmolaridad, que es la misma osmolaridad que el plasma. O sea, toda la corteza tiene 300 milosmoles por litro. El intersticio.
En cambio, en la médula no. A medida que comience creciendo y a medida que entramos hacia la médula, la osmolaridad va aumentando hasta el valor máximo de osmolaridad, que es de 1400. Esa gradiente es necesaria para que se produzca la absorción de agua en el túbulo colector. Es decir, el túbulo colector está ahí y alrededor tiene que haber una gradiente. Comienza a 300 hasta 1400. ¿Por qué razón? Porque, miren, cuando llega la hormona antidiurética y se colocan los acoporinas o los poros, o sea, hay un poro abierto que comunica el interior con, o sea, la luz del túbulo con el intersticio. Si afuera todo fuera 300 miliosmoles y no hubiera esa gradiente, no habría arrastre de agua, porque 300 y 300 nomás hay intercambio. Para que haya arrastre hacia afuera, tiene que afuera ser más concentrado, ¿no? Para que haya el jale de agua. Entonces el intersticio tiene que estar. Por eso es que tiene que haber eso. O sea, comienza 300, 300, pero abajo hay 400, el jale. Se equilibra en 400, necesita abajo que haya 600 o 500, porque el jale, ¿no? Y ahí que sea un poquito más concentrado, un poquito para que vuelva a jalar. Y así va, arrastre agua, ¿hasta dónde? La máxima es 1400. Y cuando ya se equilibra el cuerpo, ya no, la orina sale en 1400, es lo máximo. Entonces, si no existiera esa gradiente, no, entonces es necesario la gradiente. Ahora, ¿quién origina la gradiente? El asa de Kegel. Acuérdense que en la rama descendente del asa de Kegel hay la absorción de agua. Y dentro se va concentrando. Entonces, al concentrarse dentro, obliga a que también alrededor tenga la misma osmolaridad. Entonces, crea la gradiente. ¿Y qué? Entonces ya tenemos el asa de Kegel, el intersticio y el túbulo colector. Y los vasos rectos. Los vasos rectos también intervienen. Eso solo va a mantener la gradiente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los vasos rectos permiten que la circulación sea de menor velocidad que la corteza. Y al ser de menor velocidad, como quien dice, mantiene la gradiente y no la arrastra, ¿no? Pues no, todo sería 300. Bueno, eso que les estoy diciendo aquí, que más o menos para que vean, para que se imaginen, lo vamos a ver acá. Entonces ahí se necesita todo ese proceso para la concentración de la... Veamos acá. Es lo que dice. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos que forman parte de la concentración de la orina se denominan del fenómeno del contracorriente. La rama descendente y ascendente de la sangre, o sea, ellos van a crear la gradiente. La rama descendente y ascendente de los vasos rectos van a mantener la gradiente. El intersticio medular es donde se incrementa, se produce la gradiente, y el túbulo colector es donde se produce la concentración debido a esta gradiente. Entonces, veamos, acá tenemos el asa de Kegel, y este es un vaso recto que es paralelo al asa de Kegel. ¿Qué pasa en el asa de Kegel? ¿Qué pasa con la osmolaridad? Vimos que durante todo el túbulo proximal la osmolaridad es la misma del plasma, porque hay reabsorción de agua, pero también hay reabsorción de solutos equilibrantes. Lo único que se divide es el volumen. O sea, es 300 milosmoles. Entonces, lo que ingresa a la rama descendente es un líquido de 300. Pero a medida que va bajando, ¿qué hemos dicho? Va perdiendo agua. Al perder agua se va concentrando. 400, 600, 800. Mira, acá tenemos hasta 1300. Pero a medida que va ascendiendo, va perdiendo solutos, pero no agua. Por lo tanto, la osmolaridad va bajando, se va diluyendo. Y llega a la salida inclusive menos que lo que ingresó. Esto es lo que ingresa al túbulo distal. Luego vamos a ver que en el túbulo distal se recupera de nuevo la osmolaridad a 300 antes de ingresar al colector. Entonces, este es el que crea la gradiente. Pero miren, al crear aquí 300 hace que también lo que lo rodea sea también 300, para mantener el equilibrio. 400, 400, así, para que mantengan el equilibrio, y esto es lo que hace. Y el vaso recto es lo único que va a mantener esta gradiente. Para eso, ¿qué es lo que hace? La rama descendente, sale agua de acá
ingresa acá. Y salen solutos de acá, solo se va a reciclar, como dicen, para mantenerse ahí, pero no hay nada. Entonces, esto es lo que dices. Ahora, vamos a ver. Acá lo tenemos más completo. La asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Ingresa la misma osmolaridad que el plasma. Aquí ven, las flechitas me están indicando con más que está saliendo agua. Por lo tanto, se está concentrando, llega hasta 1400. Y cuando sale lo que saca es solutos, se va diluyendo, llega a menos, entre el túbulo distal y aquí hay cambios. Inclusive al principio menos, pero luego, como hay reabsorción de agua, se va concentrando y cuando ingresa al túbulo colector, ingresa con 300. Y a medida que va bajando, ¿qué es lo que sucede? Ahí, si hay hormona antidiurética, va perdiendo agua, va a perder agua, pero pierde porque aquí es 300 y 300, pero lo jala el 400. Luego si llega hasta 600, necesita más concentrado para que lo jale, hasta llegar a 1400. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es suficiente que exista hormona antidiurética, sino también que exista una gradiente osmolar en el intersticio. Es necesario que el riñón esté preparado ya teniendo esa gradiente osmolar. Si por alguna razón esa gradiente osmolar se perdiera en una persona, o sea, no hace lo que debería de ser y se pierde la capacidad de concentrar y diluir. Pierde su capacidad, no podría concentrar en la orina. Pues saldría el agua como no, y con riesgo de la deshidratación. Ese es el problema. Entonces, ahora, naturalmente, de acá la pérdida de concentración y la pérdida de dilución pueden deberse a varios factores. Una de ellas, renal, que sería la pérdida de la gradiente. Pero también pudiera ser de que no hubiera producción de aquaporina, ¿no? O sea, llega la vacuna y de repente no hay aquaporina. Hay varios puntos también a nivel renal. Después que no hubiera hormona antidiurética, también, ¿no? Pero ya es a nivel ya superior, no había hormona antidiurética, ¿no? Claro, porque no respondiera, ¿no? Entonces hay diferentes fallas que pudieran traer la falla de concentración y dilución. Una es a nivel renal y otra es a nivel hipotalámico, ¿no? Porque es un eje hipotálamo, lo que es la hipófisis y el riñón. Se evalúa con esa prueba de concentración y dilución urinaria. Entonces, si algo falla, significa que hay una falla en ese eje. Y el siguiente paso es buscar dónde está la falla. A nivel renal, ese riñón, o que no responde a la hormona antidiurética, o porque los niveles de hormona antidiurética cómo están, ¿no? Que es a nivel ya hipotalámico, puede ser un tumor o algo aquí a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, que no hay. Entonces ahí son diferentes niveles. Ya. Y aquí está indicándole justamente los cambios, ¿no? Aquí que le venimos diciendo, a nivel del túbulo proximal se reabsorbe agua, pero también se reabsorbe solutos, fundamentalmente cloruro de sodio. Por lo tanto, no cambia la osmolaridad, lo único que cambia, que disminuye es el volumen. Este líquido es isoosmolar. Baja por acá y se vuelve hiperosmolar, no hiperosmolar, porque va disminuyendo, luego se va volviendo hipoosmolar a la salida en la rama ascendente y luego de nuevo va hacia la isosmolaridad en el túbulo distal para concentrarse, o sea, hiperosmolar acá. Acá aparece otro elemento que no les había hablado, que es la urea. La urea, como ustedes saben, es una sustancia de desecho que debe eliminarse. Sin embargo, algo de la mitad se reabsorbe. ¿Por qué? Cuando pasa acá, la urea, como es una molécula muy grande que da bastante, o sea, contribuye a la osmolaridad, la razón de que el riñón la reabsorba a este nivel es para poder llegar a la máxima osmolaridad, que es de 1400. ¿No? O sea, necesita una molécula que aumente más la osmolaridad. Entonces, en realidad, la urea se resuelve acá, pero ingresa al túbulo, a la rama ascendente, y luego se va reciclando. O sea, este es el zoom. La mitad se va y la mitad se queda acá reciclando. La mitad se va y así siempre reciclando para aumentar la osmolaridad.
Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, eso es para concentrar la orina, porque para concentrar la orina existe hormona antidiurética y todo eso. ¿Qué sucede cuando uno toma mucho líquido y la orina está diluida? Bueno, en primer lugar, si está diluida no hay hormona antidiurética, ¿no? Entonces, si no hay hormona antidiurética es como que esto estuviera sellado, ¿no? Entonces, no hay aquaporinas y entonces el líquido pasa de largo. Y en segundo lugar, como hay bastante volumen, no se llega a la máxima concentración, sino que la concentración es intermedia, ¿no? Entonces tampoco llegaría a la máxima concentración la orina, ¿no? Entonces grandes volúmenes son eliminados. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? A nivel de lo que es el asa de Henle se produce la salida de agua y en algunos casos se habla de que el sodio que está saliendo de acá ingresa. Este es el sodio que ingresa y aumenta todavía más la concentración. Acá a nivel de la rama ascendente, fundamentalmente pérdida de sodio, sobre todo sodio. Tenemos la osmolaridad se incrementa desde la corteza hacia el interior de la médula, desde 300 milosmoles hasta llegar a 1200 o 1400 milosmoles por kilogramo de peso o 1400 milosmoles por litro, ¿no? Que es lo que la máxima osmolaridad. Bueno, acá lo que nos está indicando lo que ya saben ustedes sobre la acción, cómo se libera la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, o sea, acá esta es la neurohipófisis, en donde se produce la liberación, pero estas neuronas nacen en el hipotálamo, o sea, la síntesis de la hormona antidiurética es en el hipotálamo y luego baja hacia la neurohipófisis. Tenemos acá que cuando se produce hormona antidiurética? Cuando hay una disminución de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se eleva la osmolaridad plasmática, se estimulan los hormonoreceptores, se incrementa la liberación de hormona antidiurética, hay más hormona antidiurética en el plasma, por lo tanto, a nivel renal hay más retención de agua. Y a nivel de la orina, lo que se produce es la antidiuresis, o sea, disminución de la diuresis. Y además, esta hormona antidiurética tiene una acción en el centro de la sed, que se encuentra también a nivel del hipotálamo, o sea, estimula el centro de la sed. O sea, que a la par que está reabsorbiendo agua al riñón, induce que la persona tenga la sensación de sed y vaya a buscar líquido, ¿no? Como para poder también remediar esa disminución. Y esto es todo lo contrario cuando hay mucha agua. Lógico que disminuye la osmolaridad, se bloquean los hormonoreceptores hipotalámicos, entonces no hay hormona antidiurética en la sangre, se bloquea la liberación de hormona antidiurética, disminuye la hormona antidiurética en el plasma y como no hay acción de hormona antidiurética en el riñón, el agua pasa de largo y entonces se excretan grandes volúmenes de agua, ¿no? Y se producen grandes diuresis. Entonces imagínense ustedes en una persona que tiene un problema a nivel hipotalámico y no produce hormona antidiurética, pues no va a haber acción ante el riñón y todo el agua no va a poder concentrar, o sea, todo el agua se va a cerrar, entonces tiene un mal manejo de ese agua, ¿no? Y este es cómo actúa, también es conocido por ustedes, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque lo han estudiado aldosterona en endocrino, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ¿qué estimula este sistema renina, angiotensina, aldosterona? Puede ser una disminución de sodio o también la disminución de los volúmenes líquidos del organismo, ¿no? Entonces esos son los dos estímulos. ¿Cómo se concentra, digamos, cómo se sabe la disminución de sodio? Es su paso por las células de la mácula densa, que son las que van a sensar esta cantidad. Entonces, si ven que el sodio está disminuido, le pasa el aviso, como dicen, ¿no? Se estimula a las células que están rodeando, o sea, en los espacios entre el túbulo y la célula diferente, células mesangliales que son productoras de renina. Entonces la renina está producida acá y pasa a la sangre. Y la sangre
se encuentra la renina con una sustancia que es producida por el hígado, que es el angiotensinógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Actúa sobre el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 prácticamente propiedades fisiológicas casi escasas, no tiene, pero esta angiotensina 1 por acción de una enzima que también se encuentra que es la enzima convertidora de angiotensina, o sea la ECA, se convierte en angiotensina 2, que es así bien potente, ¿no? Primero, tiene una acción de vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Y la otra acción que tiene es que a nivel de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal, va a estimular la producción de aldosterona, que es una hormona que va a actuar bien y actúa a nivel del túbulo distal y va a producir la reabsorción de sodio. Y lógico, si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua y secreción de potasio. O sea, si hay una disminución de sodio, se corrige el sodio, y como también otro estímulo a través de los vasoreceptores es la disminución del volumen, entonces también se restituye agua, ¿no? Y se incrementan los volúmenes de agua. Ahí tenemos, ¿no? Otro estímulo de la aldosterona es como que la aldosterona tiene como acción secretar potasio. Otro estímulo viene a ser los niveles elevados de potasio. También estimulan su secreción. Entonces, de esa manera están actuando. Esta enzima convertidora de angiotensina es muy importante y también la habrán estudiado a nivel de cambio, porque convierte una sustancia inactiva en una sustancia con bastante potencial de vasoconstrictor, ¿no? Entonces, y aumenta, cuando hay una vasoconstricción aumenta la presión arterial. En muchos medicamentos antihipertensivos lo que tienen es bloquear esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, al bloquear, evitan que se produzca angiotensina 2 y el efecto vasoconstrictor evita el efecto. Además, evita que haya reabsorción de sodio, ¿no? Y que por lo tanto también de agua y que aumente los volúmenes. Claro, produce inhibición de la reabsorción. Okay. ¿Alguna pregunta? Entramos al último tramo ya, al último punto de la regulación criminal. Hemos visto como el agua, los electrolitos, la osmolaridad. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver mantenimiento del pH. O sea, el riñón también colabora con mantener el pH del organismo, va a colaborar en mantener ese pH, eso es importante, ¿no? Ahora, no es el único, ya sabemos que como hemos visto en el medio interno, y también saben que depende de la existencia de bajo, ¿no? Bicarbonato, ¿no? El bicarbonato que va a compensar, y depende también del pulmón, ¿no? Y ahora el riñón, fundamentalmente, ¿qué es lo que maneja? Maneja el bicarbonato. Pero también ese es lo principal, pero también ayuda a mantener la presión de CO2, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá. ¿En qué forma el riñón entonces va a contribuir a mantener la concentración de iones hidrógenos? Pues como sabemos, dice mantener el pH. Mantener el pH significa mantener la concentración de iones hidrógenos normal, porque la concentración de iones hidrógenos es la que nos da el pH. Entonces, ahí tenemos de qué manera excretando bicarbonato. Eso es una manera, porque el más trabaja con bicarbonato, su principal rol es el bicarbonato, por lo tanto, mantiene excretando bicarbonato. ¿Cuándo creen ustedes que
carácter renal. ¿Es una acidosis o una alcalosis?